Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a estar desarrollando la unidad número 5 y les voy a compartir pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla. Bueno, hoy vamos a hablar de la unidad número, número 5, después se mal acá, de lo que es la deontología y la ética profesional. ¿Qué es la deontología? La deontología es una rama de la ética que se centra en el estudio de los deberes y obligaciones morales que guían el comportamiento y las acciones de las personas en una determinada profesión, ocupación o contexto social. Se ocupa de establecer normas y principios éticos que orientan la conducta de los individuos en el ejercicio de sus roles y sus responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? La deontología La deontología, tanto como la ética profesional, son sinónimos. Solamente en el afán de conseguir un hombre que eh, un hombre que hable acerca de las conductas de los profesionales dentro de cada una de las profesiones que existan en un determinado país. Entonces, lo que hace la deontología es estudiar esos comportamientos de esos profesionales dentro de la sociedad. O sea, que viene a ser igual. El término deontología proviene del griego deon, que significa deber, y logos, que significa estudio o ciencia. Esencialmente se refiere al estudio científico, sistemático de los deberes y responsabilidades éticas de quienes, de los profesionales. Entonces, eso es lo que hace. Esencialmente se refiere al estudio científico y sistemático de deberes y responsabilidades éticas de los profesionales. La deontología se aplica en diversos campos, especialmente en aquellos donde la responsabilidad profesional y la toma de decisiones tienen un impacto significativo en la vida, en la seguridad o bienestar de otras personas. Entonces, eso es lo que hace la deontología. Estudia los deberes y las obligaciones morales de los comportamientos y de las acciones de los profesionales dentro de sus respectivos roles. En el contexto de una profesión, la deontología establece los principios y pautas que los profesionales deben seguir. ¿Para qué? Para garantizar un ejercicio responsable y ético de su labor. ¿Cuál va a ser esa responsabilidad y mi conducta ética por parte de ustedes, futuros contadores? Es de presentar, evidentemente, los informes de IVA conforme al vencimiento de cada uno para evitar eh, posibles contratiempos como las no presentaciones a fecha. Entonces, eso, la sanción sería el pago de una determinada multa, que el cliente no tiene la culpa porque para eso contrata los servicios de un profesional, es para que se encargue de ese tipo de situaciones, porque es un profesional que no, que si bien entiende la parte conceptual, no maneja el área que manejan ustedes, por ejemplo. Estos códigos de ética pueden ser establecidos por organizaciones profesionales
o instituciones reguladoras y generalmente incluyen principios fundamentales que son las normas básicas que rigen la conducta ética de los profesionales en el campo, como la honestidad, la integridad, la imparcialidad y el respeto por la dignidad de las personas. La confidencialidad como segundo valor, la obligación de mantener en secreto información confidencial que se obtiene en el ejercicio de la profesión, protegiendo así la privacidad de los clientes o de los pacientes. Competencia y actualización. La responsabilidad de mantenerse actualizado en los conocimientos y habilidades necesarios para realizar adecuadamente las tareas profesionales. Eso quiere decir estar en constante, eh, ¿cómo se dice? Eh, que hay que seguir estudiando cuando hay nuevas actualizaciones, nuevos conceptos, nuevas metodologías. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de competencia y actualización. Evitar conflictos de intereses, la obligación de evitar situaciones los que los intereses personales del profesional puedan influir en su objetivo o comprometer la calidad del servicio prestado. Respeto a los derechos de los demás es reconocer y proteger los derechos y la autonomía de las personas involucradas en la interacción profesional. Entonces, lo que hace el código deontológico establece principios y pautas que, que, que rigen a los profesionales, y acá tenemos 5 puntos como principios fundamentales: la confidencialidad, la competencia de la organización, evitar conflicto de interés y el respeto por los derechos de los demás. La etimología, como ya vimos, la palabra ontología viene del griego deon, que es obligación o deber, y logos, que es conocimiento o estudio. De aquí se desprende la idea de deontología como estudio o ciencia del deber. El que dio el nombre de deontología fue el inglés Jeremy Bentham, que utilizó el término por primera vez en Deontología o Ciencia de la Moralidad, obra publicada en el año 1932 con la intención de Bentham, que es lo que fue dar con una nueva forma de llamar a la ética, orientándola al utilitarismo. Tipos de deontología: tenemos lo que es la deontología aplicada, que se centra en la aplicación práctica de la ética en la vida cotidiana, es decir, determina qué es lo correcto o lo incorrecto en una situación determinada. Es la base para la construcción de los códigos deontológicos profesionales. Eso es la aplicada, se centra en la aplicación de la práctica. Deontología prescriptiva estudia el comportamiento moral de cara a la necesidad de convivir pacíficamente. Como tal, se centra en las normas o reglas que son necesarias. ¿Para qué? Para dar con su fin determinado. A veces se lo llama deontología teórica, ya que no juzga problemas concretos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. William, José, Wilson, Esteban o Cecilia. Yo no, profe. No, profe. Ok, entonces vamos a continuar si no tienen preguntas. Códigos deontológicos, ¿qué son? Los códigos profesionales o códigos deontológicos son documentos en los que se expresan las normas y valores que rigen el ejercicio de una profesión. En ellos se explica lo necesario para qué, para llevar a cabo correctamente nuestras labores profesionales, especialmente en las áreas y disciplinas que involucran a terceros. Por ejemplo, la medicina, la psicología, la abogacía o el periodismo. La elaboración de códigos
deontológicos es un ejemplo de la aplicación de la deontología ¿a qué? A la vida cotidiana. ¿Qué esto quiere decir? Que, por ejemplo, los abogados, o sea, que los abogados, los escribanos, los contadores tienen un código deontológico que les guía como profesional eh, cómo deben regirse o cómo debe regir su conducta dentro de la sociedad o como profesionales dentro de una sociedad. O sea, ahí nos explica los principios, nuestros deberes, nuestras obligaciones, nuestros derechos, pero así como siempre digo, como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y si nosotros no cumplimos con esas obligaciones, ¿cómo vamos a hacer valer nuestros derechos? Entonces, a eso se refiere eh, eh, cuando hablamos de códigos deontológicos. ¿Para qué? Para la correcta o el correcto desenvolvimiento del profesional dentro del área. Los códigos deontológicos funcionan como mecanismo a través de los cuales una comunidad profesional se regula a sí misma, labor que suele desempeñar el colegio profesional. O sea, el colegio, por ejemplo, nosotros tenemos colegio de escribanos, colegio de contadores, colegio de abogados. Entonces ellos se encargan de establecer las pautas o las normas por las cuales nos vamos a regir. De allí se controla y supervisa que las acciones desempeñadas por un profesional colegiado sean siempre acordes con lo establecido para no causar daño a las personas a las que se supone deberíamos estar ayudando. Deontología jurídica. ¿Qué es la deontología jurídica? Bueno, la deontología jurídica es la ética profesional aplicada a los abogados y servidores profesionales del derecho y la justicia. Es necesaria para el buen funcionamiento de una sociedad cualquiera cuando cuando los organismos de justicia se consideran corruptos o ilegítimos, se pierde la fe en ellos y en consecuencia se busca proceder a través de otros medios generalmente nocivos para la sociedad en su conjunto. La deontología jurídica vela por el comportamiento ético del abogado a la hora de acusar o de defender, pero también por el comportamiento de jueces y otros servidores públicos de la justicia, encargados de mantener el proceso lo más limpio, objetivo y digno posible. Bueno, en este caso, por ejemplo, regula, sí, para la honorabilidad de las personas quienes se dedican a esta profesión, pero lastimosamente el Poder Judicial está muy corrompido, muy corrupto, que de repente hasta si es tu derecho, no es tu derecho. Entonces acá nuestro código que el colegio tiene a su disposición, así como el comité ético que está disponible dentro del Poder Judicial, entonces hace que se cuestione un poco el proceder de los representantes de la justicia, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Bueno, no continúo. Bueno, ya hablamos de lo que era la deontología, ahora vamos a hablar de lo que es la ética profesional, que es algo que ya repetimos. Abarca el conjunto de normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de la actividad profesional y es la encargada de ir marcando las pautas éticas del desarrollo de sus actividades mediante valores universales reconocidos por cada ser humano, aunque ésta se centre en estos valores, se especifica más en el uso de ellos dentro de un entorno plenamente laboral. Podemos tener todos los códigos de ética que ustedes quieran, solo depende de uno cómo regir su profesionalismo dentro de la sociedad o cómo comportarse como profesional dentro de una sociedad. Podemos tener millones de textos, pero depende de uno, de conducir su vida conforme
a los principios éticos. O sea, nadie te puede obligar más que vos mismo cumplir y decidir llevar una vida laboral sin que nadie te señale el día de mañana con el dedo, ¿verdad? Es una decisión muy personal de cada uno, eh, de tener esos valores y esos principios bien arraigados en su persona. El derecho y el deber. El derecho son todos los mecanismos legales que protegen a los individuos. Y los deberes, ¿qué son? Son las obligaciones que deben cumplir. ¿Para qué? Para poder ejercer sus derechos. Los derechos y los deberes se crean para procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. Entonces, ¿qué son los derechos? Son los mecanismos legales que les protejan a los individuos en sus derechos. Y los deberes, para que uno pueda tener derechos a ciertas cosas, tiene que cumplir con los deberes o las obligaciones que le son impuestas dentro de su profesión, para que en el caso de que se vean vulnerados en sus derechos puedan eh, exigir su cumplimiento. Ay, perdón. La ética deontológica de Kant. El deber no debemos entenderlo como una imposición exterior, sino más bien como un sentimiento de autoobligación que conduce a realizar aquello que consideramos correcto, no porque nos convenga o nos guste, sino simplemente porque es lo correcto. Kant distingue tres tipos de acciones o posibilidades de actuar de las personas. Entonces, uno, acciones contrarias al deber, que habla de la inmoralidad, que es actuar contra los principios morales. Acciones conformes al deber, que son meramente legales. Hacemos lo que debemos hacer, pero nuestra acción sigue siendo inmoral porque nuestra voluntad no ha sido determinada por la conciencia del deber, sino por la capacidad coercitiva de la norma. Cuando hablamos de capacidad coercitiva de la norma, ¿a qué nos referimos? Sería, profe, de algunas normas que ya estaban ya existentes, ya por así. Sí, las normas ya están, pero cuando hablamos de capacidad coercitiva, estamos hablando de normas que la sociedad misma nos impone y los cuales debemos de cumplir, porque en el caso de incumplir esa norma coercitiva que nos exige la sociedad, nuestra conducta tendrá una sanción por ello. A eso se refiere. Eso. Acciones por deber morales. Eh, Aquí tenemos que hacemos conforme a los principios y en conciencia. Eso quiere decir. Entonces tenemos tres situaciones. Acciones contrarias al deber, que son las acciones inmorales. Acciones conforme al deber, que son meramente legales y que por eso cumplimos. Y las acciones por deber, que son las acciones que hacemos eh, porque implica la moral en ese sentido, ¿verdad? Entonces nuestro comportamiento está, está siendo guiado por lo que serían nuestros propios principios y nuestra conciencia. Hombre, deberes del hombre para consigo mismo, que es el cuidado y desarrollo de sí mismo. Otro deber, cultivarse por medio del trabajo, que es enriquecerse. Deberes del hombre para con sus semejantes, el respeto a la vida e integridad física ajena, el derecho a la libertad personal y respeto a la libertad ajena, el respeto a la dignidad e integridad moral ajena. Deberes del hombre para con la sociedad,
como miembro de una familia es ser padre, madre o hijo. Como deber cívico sería como ciudadano gobernante, que sería a través del sufragio, como empresario, como profesional y o trabajador. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Ok. Deontología y ética profesional. Como habíamos dicho, la ética profesional es que lo bueno para la profesión y el profesional es bueno para los clientes y usuarios de la misma profesión. El código es una garantía de que los servicios se entregarán en un nivel profesional. El profesional no debiera requerir de un código de ética profesional. ¿Para qué? Para responder ante la fe pública de que actuará profesionalmente. Lo que quiere decir que no se necesita un código deontológico para que ese profesional pueda cumplir con sus deberes. Bueno, terminó ética. Ética profesional, la profesión y el profesionalismo. La profesión y el profesionalismo. ¿Qué es profesión para ustedes? ¿Qué es profesión para ustedes? Profesión no era, profe, tu vocación, o sea, para lo que vos te estás preparando. Sí, tu actividad habitual. Es Eso, lo que va a hacer aquí, de manera habitual. Eso es. claro, eso. Muy bien. Bueno. Bueno, profesión se refiere a una amplia serie de ocupaciones relativamente prestigiadas, de muy diversa índole, ejercida por personas que por lo general han tenido algún tipo de educación superior que les certifica haber logrado un conjunto de competencias, habilidades laborales, por lo general conducentes a un título profesional. Entonces, la profesión que es son aquellas actividades que realizamos de manera habitual y que por ende es remunerada por los servicios que prestamos dentro de la sociedad. ¿Qué se entiende por profesión? Por profesión, como ya habíamos dicho, actividad habitual de una persona, generalmente para lo que se ha preparado, que al ejercerla tiene derecho a recibir una remuneración o un salario por el servicio. Profesión y profesionalismo. Cuando hablamos de una profesión, normalmente nos referimos a un empleo o dedicación que llevamos a cabo. Ay, ¿qué hice? No puedo achicar mi favor. Bueno, ok. Bueno, cuando hablamos de una profesión, normalmente nos referimos al empleo o dedicación que llevamos a cabo a cambio de una remuneración económica y para el cual nos hemos capacitado o preparado a través de la adquisición de conocimientos especializados.
de profesional dice que es quien ejerce alguna actividad como profesional. Entonces, profesionalismo es la actividad que ejercemos a través de la profesión, con relevante capacidad y aplicación. El profesionalismo es definido como el cultivo o utilización de ciertas disciplinas antes, bueno, no puedo leer porque tengo que arreglar todo. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí mientras me graba la clase y voy a arreglar mi PowerPoint. Entonces nos vamos a volver a conectar en 5 minutos. Ahora son 19:45 y 50 nos conectamos de vuelta. Dale, profe. Ok.